Mis hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde en esta gloriosa tarde que el Señor nos entrega una vez más con ustedes. Soy su hermano en Cristo, José Báez, y para mí es de grato placer estar aquí para compartir palabra de Dios, para estudiar esta santa y divina palabra, la Biblia, el mejor libro y es el único libro verdadero y real donde está plasmado el pensamiento de Dios dado a los hombres para que los hombres puedan ser salvos y sabios. Así que vamos a estar orando para que el Señor establezca su orden en nuestras vidas y podamos ser edificados a través del Espíritu Santo. Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias una vez más por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tus bondades y por tus piedades. Gracias por tantas bendiciones, Padre Celestial. Señor, me presento como vaso, como siervo inútil, Dios mío, que hago lo que tengo que hacer, ordenado por tu Espíritu Santo, para que tu gracia me acompañe y para que yo pueda, Dios mío, disertar esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Establece tu orden en nuestras vidas. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, esta es la tercera parte de este estudio, los juicios de Dios. Y la segunda parte de este estudio, ante el tribunal de Cristo. Esta viene siendo la tercera parte de los juicios de Dios, ante el tribunal de Cristo. Hemos estado hablando con respecto a los juicios que vamos a tener en diferentes etapas. Y en este caso, esta segunda parte de estos estudios que estamos dando, ya hoy tercera parte, segunda parte en cuanto a lo que es la primera parte, los juicios de Dios. Segunda parte, el juicio ante el gran trono blanco. Pero esta segunda parte del juicio ante el gran trono blanco ya lleva 2 estudios. Este es el tercer estudio que ya empezamos a dar en el nombre de Cristo Jesús. Y la semana pasada estábamos hablando con respecto al sectarismo religioso que se estaba dando en la iglesia de Corintios. Y decíamos que esta era una de las iglesias más fructíferas que había. Y Pablo aquí encontró mucho pueblo en una iglesia, podemos decir, muy fructífera. Pero había una situación de que ellos no estaban claros para quién estaban trabajando para la gloria y honra del Señor. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, les dice y les habla que tenían que cambiar esa manera que ellos tenían de ver las cosas, porque eso no le agrada al Señor. Y hablábamos rápidamente aquí en el versículo 3, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Esto en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 3. Y Pablo le dice en el 4, porque diciendo el uno, ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. Y luego en el 5 dice que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. En el 6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y nos quedamos en el versículo 7. Ahora vamos a desglosar los otros versículos hacia adelante. Después de Pablo haberles dicho claramente dónde estaba el verdadero crecimiento espiritual y que había que dejar el sectarismo religioso, Pablo entra en una etapa donde su discurso empieza ya a meterse en una profundidad para que el pueblo de Corintios, los corintios, entendieran verdaderamente que Dios nos ha dado el privilegio no solamente de ser salvos por medio de su gracia, sino que también nos ha dado el privilegio de poder ser colaboradores, es decir, trabajar para Él, para la gloria de Él, y que también vamos a recibir recompensa, mis hermanos, que eso es lo más grande. Trabajar para la gloria del Señor y recibir recompensas. Y rápidamente, 1 de Corintios capítulo 3, versículo 8 dice, y el que plante y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. La semana pasada decíamos que Pablo decía, así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, refiriéndose a la obra que él había empezado en la iglesia de Corintios, había fundado como perito arquitecto. Él dice que era de esa obra, y que luego Apolos, un siervo de Dios que recibió el evangelio, que la Biblia dice que era muy elocuente, era muy desenvuelto en la palabra, también llegó a ese lugar y había sobre el fundamento de Pablo había seguido predicando, es decir, un colaborador, había seguido edificando a la iglesia, enseñando. Y Pablo dice que el que planta y el que riega son una misma cosa, es decir, tanto el que funda una iglesia y se va a fundar otras iglesias, como aquel que luego viene a la iglesia ya fundada y sigue trabajando, ¿verdad? Pero me gusta mucho que dice en el 8, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.
cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Cada uno de nosotros va a recibir de acuerdo al trabajo que hayamos hecho para la gloria y honra de Dios. Yo cuando me pongo a analizar estas cosas, yo digo, wow, pero qué Dios más grande tenemos. No solamente Dios nos da la salvación, nos da la vida eterna, sino que el Señor se complace. A Él le place también darnos participación en esta gran labor de que el mundo conozca a su Salvador, conozca a su Creador, conozca a su progenitor espiritual, quien nos formó y nos hizo imagen y semejanza. Pero me gusta cuando dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es decir, hay recompensa para pastores, para evangelistas, para maestros, para profetas, para apóstoles, para los que trabajan en la obra, ayudando, para el que limpia, para el que hace cualquier trabajo que edifique la gloria de Dios. Hay recompensas. Y luego dice el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y dice Pablo, y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios. Es decir, sois templo de Dios. Esta es la segunda metáfora que lo vamos a ver desde el verso 9 hasta el verso 17 de 1 Corintios 3, donde también muestra la relativa insignificancia de los líderes religiosos, pero destaca su responsabilidad. Es decir, somos insignificantes porque la obra no es nuestra, somos siervos inútiles. Pero al mismo tiempo, cuando decidimos ser colaboradores, esto destaca la responsabilidad que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Los ministros de Dios son como constructores. Todo aquel que ministra, la palabra ministro significa un servidor, una persona que sirve. Jesucristo dijo, el que quiera ser el mayor entre vosotros tiene que ser como el que sirve. Y los ministros son como constructores con permisos restringidos para edificar solo sobre un determinado fundamento, que lo vamos a ver más adelante. Sobre un determinado fundamento. Y mira lo que dice el 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y el 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, la originalidad se reduce en arquitectura al diseño del plano básico. Así sucede con el Evangelio, mis hermanos. Ningún ser humano es el autor de la revelación original, sino solo Dios, a través del sabio plan del Padre, por medio de la diligente obediencia del Hijo y la poderosa obra del Espíritu Santo. A Dios sea la gloria y a Dios sea la honra. Es decir, que en estos 3 versículos que acabamos de leer ahora mismo, 4 versículos, desde el 8 hasta el 11, vemos como Pablo desarrolla y dice, estamos puestos para edificar la obra de Dios. Es decir, ¿cómo se edifica? Que lo vamos a ver más adelante. Hemos sido llamados para ser colaboradores con Cristo, para trabajar para la gloria de Dios. ¿Y cómo usted edifica? Usted edifica cuando usted predica la palabra, cuando usted se aplica esa palabra, cuando usted enseña la palabra de Dios. Ahí usted está edificando para la gloria y honra del Señor. Mi hermano, yo le decía la semana pasada que esto cambió mi vida. Y rápidamente voy a aprovechar ahora que hemos leído estos versículos para darle este breve testimonio. Mire, yo antes lloraba mucho. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, la lucha con mi carne, los deseos mundanos todavía estaban, a pesar de que era cristiano y que había nacido en un hogar cristiano. Y cuando yo iba a la iglesia no me sentía bien, porque yo decía, Señor, pero yo entiendo que todavía hay cosas que tú tienes que quitar en mi vida. Y uno cuando es nuevo en estos caminos o empieza a caminar en los caminos del Señor, uno ve el púlpito como el lugar donde hay que llegar. Y créame, hay que llegar a ese lugar para ministrar para la gloria del Señor. Pero más que llegar a ese lugar, donde tenemos que llegar es a hacer la voluntad de Dios, sea en un púlpito, sea en la calle, a donde quiera que el Señor nos ponga, que es mucho mejor que llegar al púlpito, sin restarle mérito a los que ministran desde los altares. Y yo me acuerdo que yo una vez lloraba y salí de la iglesia porque no aguantaba, porque mi vida no era una vida muy perfecta.
y no entendía que tenía una lucha en mi corazón, en mi interior. Y el Señor, a través de un siervo de Dios, un buen amigo mío, se acercó y me ministró en el espíritu, mi amigo, y me decía: el Señor dice que tú, lo que tú sientes no es que tú eres un hipócrita, sino que lo que tú sientes, tú lo expresas. Y eso me gusta, que tú expreses lo que tú sientes, por cuanto yo he borrado tu pecado y he transformado tu vida. Y luego el Señor me llevó y me mostró de que yo tenía que luchar contra el pecado que moraba en mi vida, que después yo voy a dar un estudio con respecto a eso. Y me enseñó que yo no era todavía completamente libre como nosotros queremos ser libres. Tenemos una lucha en nuestro interior. Nosotros nos declaramos muertos al pecado y vivos para Dios. Nos declaramos también libres de practicar el pecado, pero estamos en un cuerpo que está viciado. Es decir, el pecado trajo desobediencia. Por eso que tenemos que estar orando, ayunando, buscando la presencia del Señor para ser buenos ministros. Y cuando leí esta parte, lo que tiene que ver con lo que es colaboradores de Dios y el sectarismo en la iglesia, yo desperté, digo yo, pero el problema está que yo tengo que predicar esta palabra y no solamente conformarme con que me den una oportunidad en el púlpito o que me den una oportunidad en el altar. Eso no quiere dejar dicho que cuando me den una oportunidad yo no la tome, sino que yo entienda que tengo que trabajar para la gloria del Señor. Mi hermano, mire, de ahí mi vida fue otra. Iba a la iglesia, me gozaba en la iglesia, pero me iba al evangelismo. Cuando no había nadie con quien yo ir a evangelizar, me iba solo, me iba a los hospitales, y Dios me ha dado ese privilegio de yo poder ir a predicar a las cárceles también, a otros lugares, y veía que la obra no solamente en la iglesia nos reunimos para alabar a Dios, para glorificar su nombre, para aprender también palabra de Dios con los estudios bíblicos y muchas cosas más. Pero luego eso que tú aprendes tienes que ponerlo en práctica en tu casa, en la calle, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Y por eso yo dije que mi vida cambió cuando yo leí esta parte. Yo soy un colaborador de Dios. Es decir, soy una persona que trabaja para la gloria de Dios. Qué bonito es, mis hermanos. Por eso que vemos aquí como el apóstol Pablo desglosa, y como habíamos leído anteriormente, que todo este plan es por medio de la diligente obediencia al Hijo de Dios, ¿verdad? Y luego la poderosa obra del Espíritu Santo que hace en nuestras vidas. Por eso es que tenemos que entender que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo para Dios. Y que cuando usted predica, cuando usted enseña, cuando usted entiende que todo lo que usted es se lo debe a Dios, como dice una canción, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Dios, todo lo que soy, usted entonces empieza a ser un colaborador de Dios. Usted va a entender que aunque no le den participación en un púlpito, aunque usted tenga 10 años sentado ahí en la banca de la iglesia, pero si usted está haciendo su trabajo de predicar a Cristo, no solamente de palabras, sino con hechos, de usted edificar la iglesia de Dios, usted es un colaborador para gloria y honra del Señor. Aleluya, bendita sea la gloria de Dios. Luego dice el 12, oigan bien, desde el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes tienen que entender que si yo predico y luego Apolo sigue la obra y después de Apolo otro sigue la obra de la misma predicación que yo puse como perito arquitecto, estamos todos estos haciéndolo para la gloria de Dios. Así que ni el que planta ni el que riega son nada, sino que Dios es el que pone en el que planta y el que riega su gloria, su misericordia y su gracia. Después que Pablo le explica esto, entramos en uno de los puntos más cruciales de este estudio. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Oigan bien, esto tenemos que desglosarlo. Para construir sobre el fundamento de un edificio se necesitan materiales resistentes. Si vamos a hacer un edificio de 2 o 3 plantas, 4, o esos rascacielos de 100 y pico de plantas que hay en Estados Unidos y en Europa y en otros países, en Asia, en China, en Japón, tenemos que entender que tenemos que buscar materiales resistentes. ¿Y cuáles son estos materiales? El oro, la plata, las piedras preciosas. Estos materiales que yo le pongo de la primera parte, la parte A del versículo 12 de 1 de Corintios capítulo 3, son materiales que aguantan tanto el fuego. El oro es un conductor de la electricidad, como usted no se imagina. Y el oro, al igual que la plata, que son conductores también, se necesita fuego para purificarlo. Las piedras, ni hablar. Las piedras son las que sostienen, las rocas, ¿verdad? Sostienen grandes fundamentos. Y las piedras preciosas, muchas de ellas como el diamante,
se utilizan cabezas, lo que llaman puntas de cabeza de diamante, como rayos láser, para cortar metales fuertes y poderosos. El láser, muchas de esas puntas de láser son con puntas de diamantes. Y esto que significa materiales resistentes para este edificio. El edificio es nuestra vida espiritual, el edificio es nuestro cuerpo espiritual, la morada espiritual que estamos edificando en Dios. Es necesario enseñar una sana doctrina y vivir siendo fieles a la verdad, y de esa manera conducir a los conversos, llámese a los que ya aceptaron a Cristo, hacia la madurez espiritual. Por eso que cuando el versículo 12 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, lo voy a dejar hasta ahí, está hablando del cristiano evangélico que hace un buen uso de la palabra de Dios. El cristiano evangélico que entiende que no solamente es cristiano en la iglesia, sino que por sus frutos los conoceréis. Esto está tremendo. Esto está poderoso, mis hermanos. Pero luego dice, después que menciona estos tres materiales preciosos: oro, plata y piedras preciosas. Piedras preciosas, el rubí, la perla, la esmeralda, la cornalina, el carbunclo, el topacio, el jacinto, el berilo, la amatista. Son piedras preciosas de gran valor. Esas son las buenas obras que nosotros hacemos para la gloria y honra del Señor. Esto es lo que nosotros llamamos la predicación del evangelio, pero una predicación con testimonio. Que no solamente digan: él predica muy bonito, pero tiene un mal testimonio, no tiene testimonio, dice malas palabras, o pelea la trompa. ¿Qué tipo de cristiano es ese? Es un buen cristiano, pero se da su trago, bebe, coge mujeres por ahí. Eso no es evangelio, eso es un mal testimonio. Y la Biblia dice claramente que por vuestros frutos seremos conocidos. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Pero luego dice que si nosotros construimos con materiales perecederos, madera, heno y hojarasca. ¿Qué significa la madera, el heno y la hojarasca? Usted me dice: pero con la madera se puede construir. Bueno, pero son materiales perecederos. Si son materiales que no aguantan mucho. Si usted construye una casa de madera, usted puede construir una bonita casa de madera. Pero si en este lugar que hay tantos huracanes, que le llaman el callejón de los huracanes aquí en el Caribe, porque todos los huracanes prácticamente pasan por aquí, por el Caribe, puede ser que usted corra mucho peligro con una casa construida o un edificio construido de madera. Y ni hablar del heno y los hojarasca, que eran materiales que se utilizaban, se mezclaba con lodo y se empañetaban. En muchos lugares todavía lo usan así para construir el heno y la hojarasca. Si usted construye su vida espiritual con madera, con heno y hojarasca, esto equivale a impartir enseñanzas inadecuadas y superficiales. Oigan bien, esto equivale, construir con madera, heno, hojarasca en el evangelio, a impartir enseñanzas inadecuadas y superficiales, o construir con materiales que no aguantan la verdad. Es decir, comprometer la verdad con un estilo de vida que lo contradice o que falla a la hora de ponerla en práctica. Bendita sea la gloria del Señor. Cuando Pablo dice sobre el fundamento del evangelio, es decir, sobre esta predicación, usted tiene que predicar cosas que vayan en consonancia con lo que dice la palabra. Materiales que aguanten presión, que cojan, que aguanten fuego, que aguanten el fragor. Mis hermanos, yo quisiera seguir, pero el tiempo siempre se nos agota. Bendita sea la gloria del Señor. Y yo sé que estos estudios yo los doy así para que usted pueda escucharlo y analizarlo. Pero rápidamente quiero decirle que cuando él habla de la madera y del heno de los hojarasca, que dice que esto equivale a impartir enseñanzas inadecuadas y superficiales, estos son los cristianos que no profundizan en la palabra. Los cristianos que solamente quieren estar bebiendo leche y no quieren utilizar los dientes para masticar, para comer viandas. Y esto puede comprometer la verdad con un estilo de vida que lo contradice. Gente que te hablan de una cosa y luego te hablan de otra. Me he encontrado con personas así que dicen: yo no entiendo. Hay personas que hablan del evangelio, pero tienen un estilo de vida muy diferente. Es decir, están comprometiendo la verdad.
Estos fallan a la hora de ponerla en práctica porque no aguantan. La madera no aguanta mucha presión, no coge fuego. Si tú le metes fuego a la madera se quema. Y ni hablar del heno y la hojarasca, todavía son más inflamables. Pero lo voy a dejar hasta aquí, mis hermanos, hasta el versículo 12. Para la semana que viene puede ser que ya debemos finalizar este estudio, porque nos vamos a meter en un punto bien profundo, y es el punto de cómo esto va a repercutir desde ahora y en la eternidad. Y es muy bueno que nosotros te entendamos ahora que estamos viviendo tiempos proféticos y tiempos como nunca. Así que, mis hermanos, gracias. Soy su hermano en Cristo, José Joaquín Báez. Primera vez que dijo mi nombre completo. José Joaquín Báez. Un abrazo desde aquí. La semana que viene seguiremos con este estudio ante el tribunal de Cristo. Su hermano en Cristo, José Báez, siervo del Señor. Shalom, mis hermanos.